¿Qué pasaría si un acto de bondad en una noche lluviosa cambiara para siempre la vida de un arquitecto millonario? Javier Torres, un renombrado arquitecto de Madrid, siempre se había sentido orgulloso de su éxito y de la vida que había construido. Con una carrera brillante y una mansión lujosa, parecía tenerlo todo. Sin embargo, en una noche marcada por la tormenta, mientras conducía por las calles anegadas de la ciudad, se topó con una escena que lo hizo cuestionar el verdadero significado de su vida. Carmen, una mujer con una mirada desesperada, y su pequeño hijo, Pablo, estaban a merced de la lluvia, desamparados y vulnerables. El corazón de Javier se apretó al ver la escena. Sin dudar, decidió ofrecerles refugio en su mansión. Esta elección, aparentemente simple, desató una serie de eventos que expondrían no solo los peligros que Carmen enfrentaba, sino también los propios demonios de Javier, que creía haber dejado atrás. Tan pronto como los tres se establecieron en la mansión, Carmen reveló a Javier que estaba huyendo de una amenaza muy real. Ella era enfermera en un hospital local y poseía información sobre pruebas ilegales realizadas por una poderosa farmacéutica. La empresa, temiendo que sus prácticas vergonzosas fueran expuestas, no dudaría en silenciarla. Javier, conmovido por el coraje de Carmen, se dio cuenta de que su vida de lujo no tenía valor si no había un propósito mayor. Determinados a proteger a Carmen y Pablo, Javier decidió utilizar todos los recursos a su disposición. Contactó a amigos influyentes y contrató a un investigador privado llamado Manuel, que podría ayudarlos a reunir las pruebas necesarias para exponer a la farmacéutica. La mansión, que antes era un símbolo de estatus y éxito, se convirtió en una fortaleza de resistencia y esperanza. Javier, que siempre había creído que el trabajo duro y la ambición eran los pilares del éxito, comenzó a darse cuenta de que la verdadera valentía estaba en luchar por lo que era correcto. En las semanas siguientes, la tensión aumentó. La farmacéutica, al darse cuenta de que Carmen había encontrado un aliado, comenzó a enviar mercenarios para intimidarlos. Javier sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo estaba luchando por Carmen y Pablo, sino también enfrentando sus propios miedos y traumas. La presencia de su padre, Luis, que a pesar de su salud debilitada, se convirtió en un pilar de apoyo emocional, le recordaba a Javier que la vida era más que conquistas personales, también se trataba del amor y la protección de la familia. Finalmente, después de meses de lucha, Javier y Carmen lograron reunir suficientes pruebas para exponer la verdad. Con la ayuda de aliados, lograron desmantelar a la farmacéutica y garantizar su seguridad. La victoria trajo un nuevo significado a la vida de Javier. Él y Carmen desarrollaron un vínculo profundo, una conexión que iba más allá de la gratitud. En un momento de vulnerabilidad, Javier hizo una petición especial a Carmen, que se convirtiera en su esposa y formaran una nueva familia juntos. Pablo, antes un niño asustado, ahora florecía en un ambiente seguro y amoroso. Con la muerte de Luis, la familia decidió mudarse a una ciudad costera, donde podrían comenzar de nuevo. Javier invirtió en proyectos sociales, buscando ayudar a aquellos que, al igual que Carmen, necesitaban apoyo. Carmen volvió a trabajar en un hospital, donde podría utilizar sus habilidades para el bien. Juntos, encontraron equilibrio y felicidad en su nueva vida, superando los desafíos que enfrentaron. La historia de Javier, Carmen y Pablo es un poderoso recordatorio de que la empatía y la resiliencia son fundamentales ante las adversidades. Los pilares de amor, valentía y unión moldearon su trayectoria, demostrando que, incluso en las circunstancias más oscuras, es posible encontrar luz y esperanza. Lo que parecía ser solo un acto de bondad en una noche lluviosa se transformó en un nuevo comienzo, donde todos aprendieron que, juntos, pueden enfrentar cualquier tormenta. En aquella noche lluviosa, mientras las gotas parecían danzar frenéticamente sobre el techo de la mansión, Javier se encontró sentado en un sillón, la mirada perdida en un vacío que no podía explicar. La presencia de Carmen y Pablo llenaba el ambiente con un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. A pesar del refugio que había ofrecido, la realidad de lo que había decidido hacer pesaba sobre él como una tormenta que estaba a punto de formarse. La vida de lujo que siempre consideró su mayor triunfo ahora parecía vacía y superficial al lado de los desafíos que enfrentaba Carmen. Carmen, por su parte, estaba nerviosa. Sabía que la confianza que había depositado en Javier era un riesgo, pero la bondad de él la tocaba profundamente. Mientras se preparaba para la noche, tratando de calmar a Pablo, que aún temblaba de miedo, no pudo evitar pensar en su propia trayectoria. Una enfermera dedicada, siempre comprometida con su trabajo, ahora se veía en una situación en la que necesitaba protección. No quería ser una carga para Javier, quería ser fuerte por ella y por Pablo. Los ojos de Javier, que la observaban con una mezcla de preocupación y admiración, despertaban sentimientos contradictorios dentro de ella. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Javier, al tomar café,
Miró a Carmen, que intentaba hacer que Pablo comiera algo. La vio con una fuerza que no sabía que poseía, y al mismo tiempo, se sintió pequeño ante su propia incertidumbre. Había luchado para alcanzar la cima, pero ahora, al lado de Carmen, se sentía como si estuviera a punto de resbalar de nuevo hacia la base de la montaña. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Me estoy metiendo en algo que realmente no entiendo. La inseguridad de Javier se intensificó cuando recordó a sus amigos influyentes, aquellos que siempre lo habían apoyado en su carrera. Dudó en involucrarlos en esta nueva lucha. ¿Y si no creen en mí? ¿Y si piensan que estoy tirando todo por la borda por culpa de una mujer y su hijo? Estos pensamientos lo atormentaban. Él no quería ser visto como alguien que abandonaba su vida de éxito para perseguir algo que podría no salir bien. Sin embargo, la imagen de Carmen y Pablo, buscando seguridad, lo hacía cuestionar sus prioridades. Carmen, por otro lado, luchaba con sus propias dudas. Estaba asustada con la idea de exponer a la farmacéutica y la posibilidad de represalias. ¿Y si algo le pasa a Pablo? ¿Y si Javier se lastima por mi culpa? Cada pensamiento era como una gota de lluvia en su corazón. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero la presión la hacía sentirse cada vez más vulnerable. Las conversaciones con Javier se convirtieron en un campo minado de emociones. En un momento, él la animaba, y al siguiente, ella sentía que lo estaba hundiendo. Con el paso de los días, la relación entre ellos se profundizó, pero también se volvía más compleja. Javier intentó abrirse sobre sus inseguridades, pero las palabras parecían perderse en medio de su excitación. No soy un héroe, Carmen. Solo soy un arquitecto que construye edificios. ¿Qué sé yo sobre luchar contra una industria poderosa? La mirada de Carmen, a la vez comprensiva y desafiante, lo obligaba a confrontar su propia fragilidad. No era solo un arquitecto, era un hombre que necesitaba decidir quién quería ser. Las conversaciones con Manuel, el investigador privado, también trajeron nuevos desafíos. Manuel era un hombre experimentado, pero su enfoque directo y sin rodeos hacía que Javier se sintiera aún más inseguro. Necesitamos ser rápidos y estratégicos, Javier. No podemos permitirnos fallar. La presión aumentaba, y Javier se preguntaba si tenía la capacidad de ser el hombre que Carmen y Pablo necesitaban. Quería ser fuerte, pero a cada paso, la incertidumbre lo seguía como una sombra. La primera gran vuelta ocurrió cuando lograron algunas pruebas iniciales, pero la farmacéutica comenzó a reaccionar. Javier recibió un mensaje anónimo advirtiéndole que estaban siendo monitoreados. El miedo se apoderó de él como un veneno. ¿Y si hacen algo con Carmen y Pablo? ¿Y si los pongo en peligro? Se sentía culpable por haber traído esta situación a sus vidas. En un momento de desesperación, se alejó, caminando por la mansión, tratando de encontrar un lugar seguro para su mente. Carmen notó el cambio en Javier y decidió confrontarlo. Javier, te estás alejando. No podemos luchar solos. Estamos juntos en esto. La determinación en su voz hizo que Javier sintiera un escalofrío en la espalda. Quería ser fuerte, pero no sabía si tenía lo que se necesitaba. ¿Y si no lo logro? ¿Y si fracaso? La desesperación en su voz cortó el aire. Carmen se acercó y le tomó la mano. No estás solo. Somos un equipo. Esta batalla es nuestra, y juntos, podemos ganar. La conexión entre ellos se fortaleció, pero las dudas de Javier permanecían, como un eco constante en su mente. Se preguntaba si realmente podría cambiar su vida y si sería capaz de manejar la presión que se avecinaba. Mientras tanto, la situación de Carmen y Pablo se volvía más crítica. Cada día que pasaba, el miedo a represalias aumentaba. Javier sabía que necesitaba actuar, pero la incertidumbre lo paralizaba. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una serie de altibajos. Javier intentaba equilibrar su vida como arquitecto con la nueva realidad de ser un defensor. Se encontraba en reuniones de negocios, discutiendo proyectos, mientras su mente vagaba hacia Carmen y Pablo, que estaban esperando noticias. La tensión entre su antigua vida y el nuevo propósito lo dejaba exhausto. ¿Vale la pena todo esto?, se preguntaba en momentos de soledad. ¿Qué es lo que realmente importa? Estas interacciones y conflictos internos se convirtieron en un terreno fértil para el crecimiento de Javier. Comenzó a abrirse más a Carmen, compartiendo sus inseguridades y miedos, y ella, a su vez, se mostraba más vulnerable. Estos intercambios se volvieron esenciales para cimentar el vínculo entre ellos, pero también expusieron las fisuras en sus personalidades. Javier se dio cuenta de que, para encontrar un nuevo camino, necesitaba enfrentar no solo los desafíos externos, sino también sus propias limitaciones y miedos. La jornada de Javier apenas comenzaba, y el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, al lado de Carmen y Pablo, sentía que, tal vez, solo tal vez,
había una luz en la oscuridad. La búsqueda de significado y propósito lo llevaría a confrontar no solo a la farmacéutica, sino también su propio corazón. Y así, en ese cielo tempestuoso, Javier comenzó a darse cuenta de que, para cada tormenta que enfrentaba, había una oportunidad de renacer. Estaba a punto de descubrir que la verdadera fuerza no estaba en su riqueza o en su éxito, sino en el coraje de amar y proteger a aquellos que más importaban. En los días que siguieron, la tensión en la mansión aumentó como una tormenta formándose en el horizonte. Javier se sentía dividido entre su deseo de proteger a Carmen y Pablo y la presión constante que provenía de su vida anterior. Los mensajes anónimos se volvieron más frecuentes, y la sensación de estar siendo vigilado lo perseguía como una sombra. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero cada reunión se convertía en un ejercicio de autoengaño. Las conversaciones sobre proyectos, plazos y presupuestos se mezclaban con los pensamientos sobre la seguridad de Carmen y Pablo. Carmen, por su parte, estaba cada vez más ansiosa. La vida como enfermera le había enseñado a lidiar con situaciones de estrés, pero nada la había preparado para el peso que sentía ahora. Intentaba mantener la rutina de Pablo, pero el niño sentía la tensión en el aire. «Mamá, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no volvemos a casa?», preguntó Pablo una noche, mientras los tres cenaban juntos. Las palabras del niño le atravesaron el corazón a Carmen. Era un recordatorio cruel de que su lucha era también una batalla por la inocencia de un niño. «Estamos aquí porque necesitamos ser fuertes, mi amor. Y tenemos a Javier, él nos protege», respondió ella, tratando de transmitir una seguridad que no sentía. Javier oyó la conversación y se sintió invadido por un misto de culpa y responsabilidad. Quería ser el héroe que Carmen y Pablo necesitaban, pero la presión de su antigua vida se volvía cada vez más opresiva. Las conversaciones con Manuel, el investigador privado, se estaban volviendo cada vez más inquietantes. Manuel estaba decidido a exponer a la farmacéutica, pero Javier se preguntaba si eso era realmente seguro. ¿Y si ellos nos descubren antes de estar listos?, cuestionaba, su voz temblando. Aquella noche, mientras Javier revolvía su mente tratando de encontrar respuestas, surgió un nuevo desafío. Una de las grandes empresas de construcción, que él consideraba un socio, empezó a presionarlo para firmar un contrato que le traería mucho dinero, pero que también lo alejaría de su nueva misión. «Solo firma, Javier. Es una oportunidad única», insistió uno de sus amigos más cercanos. Las palabras del amigo resonaron en su mente. «Es solo un contrato. ¿Qué tiene de malo querer éxito?». Pero, al mismo tiempo, Javier sentía que cada firma lo alejaba de Carmen y Pablo. Estaba en una encrucijada, el éxito o la lucha por algo más grande. En un momento de desesperación, decidió ir a la empresa que estaba amenazando a Carmen y Pablo, en busca de información. El ambiente en la sala de reuniones era tenso y la arrogancia de los ejecutivos le incomodaba. Hablaban sobre beneficios y estadísticas, mientras Javier pensaba en las vidas que se estaban perdiendo en medio de números. La frustración estalló cuando uno de los ejecutivos hizo una broma sobre la desaparición de un empleado disidente. La risa resonó en la sala, y Javier sintió una ira creciente. «Eso no es gracioso. Son vidas con las que están jugando», gritó, su voz reverberando en shock entre los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Javier se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Después de la reunión, la presión aumentó. Notó que la farmacéutica estaba comenzando a retaliar. Recibió más mensajes amenazantes, y el miedo por Carmen y Pablo se volvió insoportable. Se sentía como un jugador en un tablero, donde cada movimiento podría llevarlo a la derrota. ¿Y si fallo? ¿Y si hacen algo con ellos? La duda corroía su confianza. Aquella noche, Javier se sentó en su sillón, la lluvia golpeando contra las ventanas, y se permitió llorar. Estaba perdido, sin saber si estaba haciendo lo correcto o si solo estaba arrastrando a todos al fondo con él. Carmen notó el cambio en Javier y decidió que necesitaba actuar. Sabía que él estaba luchando internamente y que la presión estaba afectando su salud mental. «Javier, necesitamos hablar. No estás solo en esto, y no tienes que cargar con este peso solo», dijo ella, su voz firme pero gentil. Javier dudó, pero las palabras de ella despertaron algo dentro de él. «No sé si soy lo suficientemente fuerte, Carmen. No sé si puedo hacer esto», confesó. «Eres más fuerte de lo que imaginas. La lucha no es solo tuya. Somos un equipo, y juntos podemos enfrentar lo que venga», afirmó Carmen, y Javier sintió una ola de esperanza, aunque frágil. Sin embargo, la relación entre ellos también comenzó a mostrar señales de tensión. Las incertidumbres pasadas y los miedos presentes crearon un campo minado emocional. Javier se sentía culpable por no ser el hombre que Carmen necesitaba, mientras ella sentía que necesitaba ser aún más fuerte para sostenerlos. En una noche,
Tras una discusión donde Javier expresó su frustración, se alejó, pensando que quizás estaba haciendo más daño que bien. Puedo estar arruinando sus vidas, murmuró para sí mismo, mientras miraba por la ventana. La presión externa e interna estaba alcanzando puntos críticos. Javier sabía que necesitaba un nuevo comienzo, pero cada intento parecía llevar a un nuevo fracaso. Los fracasos se acumulaban, y con cada error, su autoconfianza se desplomaba. Se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para proteger a aquellos que amaba. Soy un arquitecto, no un luchador, pensó, mientras el dolor de la duda lo consumía. Por otro lado, las acciones de Manuel comenzaron a generar resultados. Consiguieron reunir más pruebas contra la farmacéutica, pero esto también trajo un nuevo peligro. Javier recibió una llamada anónima, advirtiéndole que estaban siendo observados. El miedo y la paranoia lo dominaban. ¿Qué hice? Puse a todos en riesgo, pensó, su mente girando en un torbellino de culpa. La situación estaba a punto de explotar. Javier se sentía rodeado, sin salida, como si estuviera en un laberinto sin fin. Y, sin embargo, en medio de toda la confusión, comenzó a darse cuenta de que las lecciones que estaba aprendiendo eran más valiosas que cualquier contrato o éxito profesional. Estaba descubriendo la verdadera esencia de ser fuerte no solo por fuera, sino también por dentro. Mientras la tormenta se acercaba, Javier sabía que necesitaría enfrentar no solo a la farmacéutica, sino también sus propios miedos e inseguridades. Estaba a punto de descubrir que el mayor desafío de su vida no era solo luchar por Carmen y Pablo, sino también encontrar el coraje para ser quien realmente era. Y así, con el corazón pesado, pero decidido, Javier se preparaba para lo que estaba por venir. Aquella noche, mientras la tormenta se acercaba, Javier se encontró en un estado de desesperación absoluta. Estaba sentado en su sillón, la luz tenue de la lámpara iluminando solo una parte del ambiente. La lluvia caía pesadamente afuera, como si el cielo estuviera reflejando la turbulencia dentro de él. Cada gota parecía un recordatorio del peso que cargaba. Las amenazas y el miedo por Carmen y Pablo lo consumían, y se sentía como un barco a la deriva, sin timón, sin rumbo. La llamada anónima que había recibido lo había dejado paralizado. ¿Qué había hecho? Había expuesto a su familia a un peligro aún mayor. La idea de que estaban siendo observados lo inquietaba, como si ojos invisibles lo siguieran a cada paso. Él sintió el estómago revuelto al imaginar lo que podría suceder si la farmacéutica decidía actuar. Sería un golpe directo al corazón de Carmen y Pablo, y eso lo dejó destrozado. Javier recordó la conversación que había tenido con Carmen, donde ella lo animaba a ser fuerte. Sin embargo, la presión era insoportable. Se estaba hundiendo en un mar de culpa, y la idea de fracasar se volvía cada vez más real. No soy un héroe, pensó, su mente llena de dudas. Soy solo un hombre común que no sabe cómo proteger a los que ama. Esta reflexión le provocó un nudo en la garganta. Había cambiado su vida anterior por una nueva, llena de desafíos, pero ahora se cuestionaba si había tomado la decisión correcta. Con la lluvia golpeando contra la ventana, Javier decidió que necesitaba hacer algo. No podía quedarse allí, sentado, esperando que lo peor sucediera. Se levantó, decidido a enfrentar los demonios que lo atormentaban. La idea de que su familia estaba en peligro lo impulsó a actuar. Necesitaba reunirse con Manuel y discutir los próximos pasos. Con un nuevo enfoque, Javier tomó el teléfono, sus manos temblando mientras marcaba el número del investigador. Manuel, necesitamos encontrarnos. Es urgente, dijo Javier, su voz cargada de urgencia. Siento que nos están observando. Necesitamos encontrar la manera de proteger a Carmen y Pablo. La respuesta de Manuel fue rápida y directa. Javier, no te preocupes. Haremos lo que sea necesario. No estás solo. Este recordatorio de que no estaba solo le trajo un leve alivio, pero la incertidumbre aún flotaba sobre él como una nube oscura. La reunión con Manuel fue tensa. Se encontraron en un café alejado, lejos de las miradas curiosas. Javier se sentó a la mesa, la mente llena de preguntas. ¿Qué haremos si deciden actuar? Si saben que estamos investigando, preguntó, la preocupación evidente en su tono de voz. Manuel miró a los ojos de Javier y, con un tono serio, dijo, necesitamos reunir más pruebas. Y, más importante, necesitamos que tú y tu familia estén en un lugar seguro. Las palabras de Manuel resonaron en su mente, y Javier comenzó a darse cuenta de que no podría enfrentar esto solo. Necesitaba contar con la ayuda de personas en las que confiaba. Carmen y Pablo necesitan estar a salvo. Haré lo que sea necesario para protegerlos, declaró, la determinación apoderándose de su ser. Era un punto de inflexión. Javier decidió que no sería más una víctima de las circunstancias, se convertiría en el protector que siempre había deseado ser.
Con el corazón palpitante, Javier regresó a casa. Al entrar, encontró a Carmen y Pablo viendo una película en la sala de estar. La sonrisa en el rostro de Pablo lo derretía instantáneamente, pero la preocupación aún pesaba en su pecho. Sabía que necesitaba ser honesto con Carmen. Carmen, necesitamos hablar, dijo, su voz temblorosa. La situación está empeorando, y necesitamos estar preparados para lo que venga. Carmen lo miró, con semblante serio, y respondió, ¿qué quieres decir con eso? Javier dudó, el miedo a romper el frágil equilibrio que habían creado lo paralizaba. Pero sabía que no podía ocultar la verdad. La farmacéutica está observando. Manuel y yo estamos trabajando en un plan, pero necesitamos ser cautelosos. Las palabras de Javier cayeron como una bomba, y Carmen tomó la mano de Pablo, su mirada llena de preocupación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, la voz casi un susurro. La fragilidad en su tono hizo que el corazón de Javier se apretara. Se dio cuenta de que no solo estaba en juego su vida, era la inocencia de Pablo, la estabilidad que habían construido juntos. Vamos a mudarnos, al menos temporalmente, sugirió Javier, su voz firme. Necesitamos encontrar un lugar seguro mientras resolvemos esto. Carmen asintió, aunque el miedo estaba estampado en su rostro. Javier sintió que había una nueva determinación dentro de él. No sería más un espectador en su propia vida. Tomaría las riendas de su destino. En los días que siguieron, Javier y Carmen comenzaron a planear la mudanza. Decidieron que necesitaban un lugar donde pudieran esconderse y protegerse, lejos de la amenaza que los rodeaba. A cada paso, Javier sentía que la presión disminuía. Estaba tomando decisiones, y eso le daba una nueva sensación de control. Ya no era solo un hombre perdido, se estaba convirtiendo en un líder para su familia. Mientras organizaban la mudanza, Javier reflexionó sobre lo que consideraba éxito. Había pasado años buscando reconocimiento y dinero, pero ahora, todo lo que quería era la seguridad de su familia. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se trataba de contratos o ganancias, sino de la protección y el amor que compartían. Esta nueva perspectiva trajo un peso de responsabilidad, pero también una claridad que antes le escapaba. La mudanza fue un desafío, pero Javier y Carmen trabajaron juntos, enfrentando cada obstáculo con un nuevo espíritu. La tensión que antes los separaba comenzó a disiparse. Estaban construyendo una nueva vida, no solo como pareja, sino como un equipo unido en una lucha mayor. Cada día que pasaba, Javier se sentía más fuerte y más confiado. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza provenía de enfrentar los desafíos de frente, apoyado por aquellos que amaba. Cuando finalmente encontraron un lugar seguro, Javier miró a Carmen y Pablo y sonrió. La tormenta aún estaba afuera, pero dentro de su nuevo hogar, estaban juntos. Y mientras las nubes amenazaban, Javier comprendió que, independientemente de lo que viniera después, ya no estaba solo. Tenía una nueva determinación y un nuevo propósito. La lucha aún estaba lejos de terminar, pero ahora, Javier estaba preparado para enfrentarla con la cabeza en alto, como el hombre que siempre había querido ser. En los días que siguieron a la decisión de Javier, la vida de la familia comenzó a transformarse de maneras que nunca había imaginado. La mudanza a un nuevo hogar no era solo una cuestión de seguridad, era una reinvención. Con cada caja que empaquetaban, Javier sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Lo que dejaban atrás era más que bienes materiales. Eran recuerdos, rutinas y la sensación de normalidad que, durante tanto tiempo, había sido su ancla. Carmen, por su parte, lidiaba con sus propias emociones. Mientras organizaba los juguetes de Pablo, su mente vagaba. La seguridad que buscaban era un precio alto a pagar. ¿Y si no conseguimos establecernos aquí? ¿Y si la farmacéutica nos encuentra de nuevo? Pensaba ella, con el corazón apretado. Para Carmen, la mudanza significaba no solo dejar el hogar, sino también vivir con el miedo constante de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos y concentrarse en mantener a Pablo feliz y relajado. Javier sintió la tensión de Carmen y decidió que necesitaba ser el apoyo que ella necesitaba. La encontró en la sala, rodeada de cajas. Carmen, vamos a hacer esto juntos, dijo él, poniendo la mano sobre la de ella. Sé que es difícil, pero estamos protegiendo lo que más amamos. Recuerda, estamos juntos en esto. Ella miró a los ojos de él, buscando fuerza en la confianza que él intentaba transmitir. Solo espero que sea suficiente, respondió ella, con una sonrisa forzada. A medida que pasaban los días, Javier comenzó a darse cuenta de que la mudanza no era solo física. Se encontró luchando contra sus propias inseguridades. La idea de ser un protector, de ser el hombre que su familia necesitaba, era una carga pesada. ¿Y si fallo de nuevo?, se preguntaba a sí mismo,
mientras miraba la imagen de Pablo jugando en el nuevo jardín. El niño parecía tan feliz, tan despreocupado. Javier quería que esa felicidad fuera eterna, pero el peso de la responsabilidad lo hacía cuestionar si realmente era capaz. Sin embargo, también había pequeñas señales de resiliencia. Javier comenzó a encontrar alegría en momentos simples, risas durante la cena, una película vista en familia, las travesuras de Pablo en el jardín. Esos momentos le mostraron que había algo valioso en concentrarse en el presente, y comenzó a entender que no podía controlar todo, pero podía crear un ambiente seguro y amoroso. Era una lección difícil, pero necesaria. Necesitaba aceptar que la vida era impredecible, y que la verdadera fuerza estaba en cómo reaccionar a esas incertidumbres. Mientras tanto, Manuel, el investigador, se convirtió en un apoyo inesperado para Javier. Sus conversaciones estaban llenas de consejos prácticos y pequeñas distracciones. En uno de esos encuentros, mientras tomaban café, Manuel dijo: Javier, no puedes cargar con todo solo. A veces, la fuerza viene de reconocer tus debilidades. Estas palabras resonaron profundamente en Javier. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por ser el protector perfecto, había descuidado sus propias necesidades y vulnerabilidades. Javier decidió abrirse a Manuel, compartiendo sus miedos e inseguridades. Siento que estoy fallando con mi familia. La presión es insoportable, confesó, con la voz entrecortada. Manuel escuchó atentamente y luego respondió: es normal sentirse así. Nadie tiene todas las respuestas. Lo importante es que estás haciendo lo mejor que puedes. No olvides que tus errores no te definen. Estas palabras trajeron un leve alivio a Javier, haciéndolo sentir que quizás no estaba solo en su lucha. Mientras tanto, Carmen también comenzó a abrirse a Javier. Cierta noche, mientras arreglaban la cocina, ella lo miró y dijo: a veces, siento que estamos en un mal sueño, y que en cualquier momento todo puede acabar. ¿Cómo podemos seguir así? Javier se detuvo y la miró, entendiendo que su miedo era tan real como el suyo. Carmen, yo también tengo esos pensamientos. Pero necesitamos apoyarnos. Necesitamos encontrar una forma de vivir y no solo sobrevivir, respondió él, con la voz suave. Estas conversaciones profundas fortalecieron la relación entre Javier y Carmen, pero también revelaron la fragilidad de la situación en la que se encontraban. Ambos estaban luchando por encontrar un equilibrio entre el deseo de proteger a la familia y la necesidad de lidiar con las emociones que surgían. Javier se dio cuenta de que la búsqueda de seguridad no podía hacerse a expensas de su propia salud mental y emocional. Era un dilema que lo acompañaba constantemente, pero estaba decidido a no dejar que eso los consumiera. Pablo, ajeno a todo lo que estaba sucediendo, comenzó a sentir los cambios en el clima familiar. Se dio cuenta de que sus padres estaban más tensos, pero su naturaleza jovial le impedía entender completamente la gravedad de la situación. Javier y Carmen se esforzaron por mantener una rutina normal para él, pero era difícil esconder la preocupación. En una tarde soleada, mientras jugaban a la pelota en el jardín, Pablo miró a Javier y preguntó: «Papá, ¿por qué pareces triste a veces?». La pregunta le rompió el corazón a Javier, que se encontró ante el desafío de responder de manera honesta, pero adecuada a la edad de su hijo. A veces, las personas tienen preocupaciones, pero eso no cambia cuánto te amo o cuánto tu madre te ama, respondió Javier, tratando de mantener la voz firme. Pablo sonrió, satisfecho con la respuesta, pero Javier sabía que la inocencia de su hijo era una bendición y una maldición. Quería proteger a Pablo de todo, pero también quería que entendiera que la vida no siempre era fácil. La mudanza trajo a la superficie una nueva dinámica familiar. Se volvieron más cercanos, y cada pequeño momento juntos comenzó a tener un peso diferente. Las risas se hicieron más frecuentes, pero también las lágrimas. Lo que antes era una vida cotidiana ahora era un viaje lleno de incertidumbres y desafíos. Javier se dio cuenta de que esta nueva realidad le enseñaba a valorar cada instante, a enfrentar los miedos y a luchar por lo que realmente importaba. Por fin, lo que parecía ser un simple cambio de dirección se convirtió en un catalizador para la transformación interna de Javier. Él comenzó a comprender que su búsqueda de éxito y reconocimiento había ofuscado lo que realmente importaba, el amor y la seguridad de su familia. Y, al aceptar esta nueva verdad, comenzó a construir no solo un nuevo hogar, sino también un nuevo yo, escuchando las voces de su familia y aprendiendo a lidiar con sus propias fragilidades. En los días que siguieron a la decisión de Javier, la vida de la familia comenzó a transformarse de maneras que él nunca había imaginado. El cambio a un nuevo hogar no era solo una cuestión de seguridad, era una reinvención. Con cada caja que empacaban, Javier sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Lo que dejaban atrás era más que bienes materiales. Eran recuerdos, rutinas y la sensación de normalidad que, durante tanto tiempo, había sido su ancla. Carmen, por su parte,
lidiaba con sus propias emociones. Mientras organizaba los juguetes de Pablo, su mente vagaba. La seguridad que buscaban era un precio alto a pagar. ¿Y si no conseguíamos establecernos aquí? ¿Y si la farmacéutica nos encuentra de nuevo? Pensaba ella, con el corazón apretado. Para Carmen, el cambio significaba no solo dejar el hogar, sino también vivir con el miedo constante de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Ella respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos negativos y concentrarse en mantener a Pablo feliz y relajado. Javier sintió la tensión de Carmen y decidió que necesitaba ser el apoyo que ella necesitaba. La encontró en la sala, rodeada de cajas. «Carmen, vamos a hacer esto juntos», dijo él, poniendo la mano sobre la de ella. «Sé que es difícil, pero estamos protegiendo lo que más amamos. Recuerda, estamos juntos en esto». Ella miró a los ojos de él, buscando fuerza en la confianza que él intentaba transmitir. «Solo espero que sea suficiente», respondió ella, con una sonrisa forzada. A medida que pasaban los días, Javier comenzó a darse cuenta de que el cambio no era solo físico. Se vio luchando contra sus propias inseguridades. La idea de ser un protector, de ser el hombre que su familia necesitaba, era una carga pesada. ¿Y si fallo de nuevo?, se cuestionaba a sí mismo, mientras miraba la imagen de Pablo jugando en el nuevo patio. El niño parecía tan feliz, tan despreocupado. Javier quería que esa felicidad fuera eterna, pero el peso de la responsabilidad lo hacía cuestionar si realmente era capaz. Sin embargo, también había pequeños signos de resiliencia. Javier comenzó a encontrar alegría en momentos simples, risas durante la cena, una película vista en familia, las travesuras de Pablo en el jardín. Estos momentos le mostraron que había algo valioso en concentrarse en el presente, y comenzó a entender que no podía controlar todo, pero podía crear un ambiente seguro y amoroso. Era una lección difícil, pero necesaria. Necesitaba aceptar que la vida era impredecible, y que la verdadera fuerza estaba en cómo reaccionar a esas incertidumbres. Mientras tanto, Manuel, el investigador, se convirtió en un apoyo inesperado para Javier. Sus conversaciones estaban llenas de consejos prácticos y pequeñas distracciones. En uno de esos encuentros, mientras tomaban café, Manuel dijo: «Javier, no puedes cargar todo solo. A veces, la fuerza viene de reconocer tus debilidades». Estas palabras resonaron profundamente en Javier. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por ser el protector perfecto, había descuidado sus propias necesidades y vulnerabilidades. Javier decidió abrirse a Manuel, compartiendo sus miedos e inseguridades. «Siento que estoy fallando con mi familia. La presión es insoportable», confesó, con la voz entrecortada. Manuel escuchó atentamente y luego respondió: «Es normal sentirse así. Nadie tiene todas las respuestas. Lo importante es que estás haciendo lo mejor que puedes. No olvides que tus errores no te definen». Estas palabras trajeron un leve alivio a Javier, haciéndolo sentir que tal vez no estaba solo en su lucha. Cierta noche, después de un día largo y cansado, Carmen se acercó a Javier mientras él organizaba algunas cosas en la sala. El cansancio era evidente en su rostro. «Javier, ¿sientes que estamos realmente haciendo lo correcto?», preguntó ella, la preocupación asomando en su voz. Javier se detuvo, ponderando la pregunta. «Es difícil decir. Cada día es un nuevo desafío, pero creo que estamos intentando. Y eso ya es un comienzo, ¿no?». Carmen asintió, pero Javier se dio cuenta de que sus inseguridades aún estaban presentes. Esa noche, mientras se acostaban, Javier decidió ser más honesto sobre sus sentimientos. «Carmen, estoy aprendiendo que no puedo ser perfecto. Que no puedo controlar todo. A veces, siento que solo estoy siguiendo adelante, pero eso no significa que no estoy aquí para ti», dijo él, con la voz suave. Carmen lo miró con gratitud, como si sus palabras fueran un bálsamo para sus preocupaciones. «Yo también siento eso, Javier. Estamos juntos en esto, pero a veces es difícil recordarlo». Estas conversaciones profundas fortalecieron la relación entre Javier y Carmen, pero también revelaron la fragilidad de la situación en la que se encontraban. Ambos luchaban por encontrar un equilibrio entre el deseo de proteger a la familia y la necesidad de lidiar con las emociones que surgían. Javier se dio cuenta de que la búsqueda de la seguridad no podía hacerse a expensas de su propia salud mental y emocional. Era un dilema que lo acompañaba constantemente, pero estaba decidido a no dejar que eso los consumiera. Pablo, inocente de todo lo que estaba sucediendo, comenzó a sentir los cambios en el ambiente familiar. Se dio cuenta de que sus padres estaban más tensos, pero su naturaleza jovial le impedía entender completamente la gravedad de la situación. Javier y Carmen se esforzaron por mantener una rutina normal para él, pero era difícil ocultar la preocupación. En una tarde soleada, mientras jugaban a la pelota en el jardín,
Pablo miró a Javier y le preguntó: «Papá, ¿por qué pareces triste a veces?». La pregunta le rompió el corazón a Javier, quien se encontró ante el desafío de responder de manera honesta, pero adecuada a la edad de su hijo. A veces, las personas tienen preocupaciones, pero eso no cambia cuánto te amo o cuánto te ama tu madre, respondió Javier, tratando de mantener la voz firme. Pablo sonrió, satisfecho con la respuesta, pero Javier sabía que la inocencia de su hijo era una bendición y una maldición. Quería proteger a Pablo de todo, pero también quería que entendiera que la vida no siempre era fácil. El cambio sacó a la luz una nueva dinámica familiar. Se volvieron más cercanos, y cada pequeño momento juntos empezó a tener un peso diferente. Las risas se volvieron más frecuentes, pero también las lágrimas. Lo que antes era una vida cotidiana ahora era un viaje repleto de incertidumbres y desafíos. Javier se dio cuenta de que esta nueva realidad le enseñaba a valorar cada instante, a enfrentar los miedos y a luchar por lo que realmente importaba. Al final, lo que parecía ser un simple cambio de dirección se convirtió en un catalizador para la transformación interna de Javier. Comenzó a comprender que su búsqueda de éxito y reconocimiento había oscurecido lo que realmente importaba, el amor y la seguridad de su familia. Y, al aceptar esta nueva verdad, comenzó a construir no solo un nuevo hogar, sino también un nuevo yo, escuchando las voces de su familia y aprendiendo a lidiar con sus propias fragilidades. En los días que siguieron al cambio, Javier sintió que la tensión en la casa aumentaba. El peso de la responsabilidad de proteger a su familia parecía más intenso que nunca. En cada rincón del nuevo hogar, se recordaba a sí mismo la razón por la cual habían dejado todo atrás, y eso lo consumía. La inseguridad de Carmen, las preguntas de Pablo y sus propias dudas creaban un ambiente pesado en el aire. Era como si la nueva casa, en lugar de ofrecer alivio, fuera un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. En una noche particularmente difícil, mientras los tres cenaban, Carmen notó que Javier estaba distante. Apenas tocaba la comida, con la mente lejos, luchando contra un torbellino de pensamientos. Las sonrisas de Pablo eran un bálsamo, pero la alegría de su hijo no lograba disipar la sombra que se cernía sobre él. Carmen, preocupada, decidió preguntar qué estaba pasando. «Javier, ¿estás bien? Pareces estar cargando el mundo sobre tus hombros». Sus palabras fueron como un estallido en su cabeza. Javier miró a Carmen, los ojos llenos de dolor. «Solo, no sé si estoy haciendo lo suficiente. ¿Y si esto no es lo que necesitamos? ¿Y si la farmacéutica nos encuentra de nuevo? ¿Qué haremos entonces?». Su voz temblaba. Pablo, sin entender del todo, miró a sus padres, preocupado. El ambiente estaba cargado con la tensión que intentaban ocultar. Carmen sintió su corazón apretarse. «Estamos juntos, Javier. No importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Pero necesitas abrirte a mí». Fue en ese momento que Javier sintió un torbellino de emociones. Recordó todas las veces que había fallado, como la presión de ser el hombre fuerte lo había aislado. Quería ser el protector, pero, al mismo tiempo, sentía que estaba fallando miserablemente. «No quiero que sientan miedo por mi culpa», dijo, la voz entrecortada. «Pero siento que estamos en un camino incierto, y eso me asusta». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Carmen. Siempre había creído en su fortaleza, pero ahora veía al hombre que amaba desmoronándose bajo la presión. «Javier, no necesitas cargar todo solo. Yo también tengo miedo. Pero necesitamos el uno del otro. No podemos dejar que el miedo nos consuma». Pablo, al darse cuenta del cambio en el tono de la conversación, se acercó y tomó la mano de Javier. «Papá, te amo. Y siempre estaré a tu lado». El pequeño gesto de su hijo tocó el corazón de Javier. Esa noche, mientras se acostaban, Javier decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Se volvió hacia Carmen y dijo: «Voy a buscar ayuda. No puedo hacer esto solo. No puedo seguir así». El alivio en su voz era palpable, y Carmen sonrió, reconociendo que esa era una elección valiente. Con eso, Javier comenzó a entender que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Se dio cuenta de que necesitaba renunciar a la idea de que debía ser perfecto, para poder ser el padre y el marido que tanto deseaba ser. En los días que siguieron, comenzó a asistir a un grupo de apoyo. Hablar con otras personas que enfrentaban desafíos similares trajo un nuevo sentido de comunidad y comprensión. Escuchó historias de superación y de fracasos, y cada relato era como un espejo que reflejaba sus propias luchas. Se dio cuenta de que no estaba solo. Había un poder en la vulnerabilidad, un consuelo en compartir el peso de las preocupaciones. Mientras tanto, Carmen también comenzó a abrirse. Buscó terapia, donde pudo explorar sus propias emociones y miedos. Los cambios en la dinámica familiar eran visibles. Comenzaron a comunicarse mejor,
a compartir más y a apoyarse mutuamente. Cada día, la casa se convertía en un espacio de sanación y crecimiento. Pablo, por su parte, seguía siendo la luz de sus vidas, trayendo sonrisas y risas en medio de los desafíos. Un día, mientras Javier regresaba del grupo de apoyo, recibió un mensaje de Manuel. El investigador había descubierto nueva información sobre la farmacéutica. El corazón de Javier se disparó. Sabía que esa podría ser la clave para la seguridad que tanto deseaban. Pero, al mismo tiempo, sintió crecer el miedo. ¿Y si tenían que enfrentar de nuevo el peligro? Dudó, pensando en todo lo que ya había pasado. Sin embargo, al llegar a casa, miró a Carmen y Pablo. El amor que sentía por ellos superaba cualquier miedo. Tomó una decisión en ese momento. Voy a enfrentar lo que venga, porque ellos se lo merecen. Reunió el valor que había encontrado en las semanas anteriores y decidió que, independientemente de lo que sucediera, no dejaría que el miedo los dominara. Aquella noche, mientras todos se preparaban para dormir, Javier se sentó con Carmen y Pablo. Necesitamos hablar sobre lo que está por venir, dijo él, con la voz firme. He descubierto algunas cosas, y necesitamos estar listos. Carmen tomó su mano, y Pablo miró curioso. Javier sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar los desafíos, no solo como un hombre fuerte, sino como un padre y un marido que había aprendido a ser vulnerable. Y así, entre lágrimas y sonrisas, se reunieron como una familia. Javier se dio cuenta de que la verdadera seguridad no provenía de la ausencia de peligros, sino de la fuerza que encontraban unos en otros. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, no solo por su familia, sino por él mismo. El amor y el valor que habían cultivado juntos eran las claves para la superación. Y, finalmente, Javier entendió que la vida era un viaje lleno de altibajos, pero que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. En los días que siguieron a la conversación decisiva, la vida en la casa de Javier comenzó a cambiar. Sentía que el peso que llevaba, aunque aún presente, era más liviano ahora que se había abierto a Carmen y Pablo. Las conversaciones se volvieron más frecuentes y más profundas, y la familia comenzó a reconectarse de maneras que él no imaginaba que fueran posibles. Javier reflexionaba sobre cómo había pasado tanto tiempo pensando que necesitaba ser el único responsable de su seguridad. Se dio cuenta de que esa mentalidad lo aislaba y lo hacía vulnerable al miedo. Ahora entendía que la verdadera fuerza estaba en la vulnerabilidad compartida, y eso le trajo un nuevo tipo de confianza. Hablar sobre sus miedos e inseguridades no era un signo de debilidad, sino una forma de fortalecer los lazos familiares. Carmen, por otro lado, también comenzó a encontrar su propio camino. Después de comenzar la terapia, se sentía más empoderada. Las sesiones la ayudaron a explorar sus emociones y a entender que también tenía el derecho de expresar sus preocupaciones. Comenzó a compartir con Javier sus propias inseguridades, y eso hizo que él se sintiera menos solitario en su lucha. Ambos aprendieron a ser más abiertos, y cada conversación era una oportunidad de crecimiento. Pablo, con su inocencia infantil, también notó los cambios en sus padres. Se dio cuenta de que, en lugar de discusiones silenciosas y miradas preocupadas, había risas y abrazos. El niño comenzó a sentirse más seguro, sabiendo que sus padres estaban enfrentando los desafíos juntos. Una noche, mientras jugaban al escondite en el jardín, gritó: «Me gusta mucho más cómo estamos ahora». Las palabras de Pablo tocaron profundamente a Javier y Carmen, que se miraron y sonrieron, reconociendo que estaban en el camino correcto. Con el paso del tiempo, Javier se dedicó a investigar la nueva información que Manuel había descubierto sobre la farmacéutica. Se dio cuenta de que necesitaba actuar con cautela, pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara nuevamente. En una tarde soleada, se sentó con Carmen y Pablo para discutir lo que había aprendido. Necesitamos ser inteligentes sobre cómo vamos a manejar esto. No quiero que ustedes tengan miedo, pero debemos estar preparados. Carmen asintió, su expresión determinada. Somos un equipo, Javier. Vamos a enfrentar esto juntos. Y así, la familia se unió nuevamente en torno a un objetivo común. Elaboraron un plan, discutiendo estrategias y posibles escenarios. La comunicación abierta y honesta que ahora existía entre ellos hizo que todos se sintieran más seguros y preparados. Mientras Javier continuaba asistiendo al grupo de apoyo, comenzó a formar lazos con otras personas que también luchaban contra sus demonios. Encontró amigos allí, personas dispuestas a compartir sus historias y escuchar las suyas. Estas amistades inesperadas trajeron nueva energía a su vida. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado desafíos personales, había una comunidad a su alrededor dispuesta a apoyarlo. Esa red de apoyo se convirtió en fundamental para su recuperación. En cada encuentro, Javier aprendía más sobre la resiliencia y la fuerza que provienen de la superación.
Recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje, que todos tienen sus propios miedos e inseguridades, y que nadie necesita enfrentar sus desafíos solo. Esa sabiduría le ayudó a aceptar sus fallas pasadas y a ver que el reinicio siempre era una opción. Cierta noche, mientras Javier y Carmen se preparaban para dormir, se volvió hacia ella y le dijo: «Sabes, nunca imaginé que podría sentirme tan ligero respecto a lo que pasé. Siento que finalmente estoy redescubriéndome». Carmen sonrió, sus ojos brillando. «Estás permitiéndote ser quien realmente eres. Eso es un logro increíble». Con el paso de los meses, Javier se dio cuenta de que la vida no estaba hecha solo de logros externos, sino de las relaciones que cultivamos y del amor que compartimos. El verdadero éxito no era solo la seguridad financiera o la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con coraje, amor y apoyo mutuo. Sentía una profunda gratitud por tener una familia que lo apoyaba y por haber encontrado un nuevo sentido de propósito. El clima en la casa cambió. Las risas de Pablo eran más frecuentes, y los momentos en familia se volvieron más preciosos. Javier y Carmen aprendieron a apreciar las pequeñas cosas, como cocinar juntos o dar un simple paseo por el parque. Se volvieron más cercanos, y la intimidad que antes parecía distante ahora era palpable. Con el tiempo, la amenaza de la farmacéutica aún sobrevolaba sobre ellos, pero Javier estaba más preparado para lidiar con eso. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, tenía una familia a su lado y amigos que lo apoyaban. Él había aprendido a lidiar con su miedo, y eso era una victoria mayor que cualquier seguridad material que pudiera conquistar. La vida seguía, y Javier sentía que, finalmente, estaba en el camino correcto. Había aceptado sus vulnerabilidades, aprendido a abrirse y, sobre todo, comprendido que la verdadera fuerza está en la unión y en el amor. El futuro aún era incierto, pero ahora, estaba listo para enfrentarlo, no solo como un hombre fuerte, sino como un padre y un marido que había aprendido a ser verdaderamente valiente. Pasaron meses desde que Javier decidió enfrentar sus miedos y abrirse a su familia. Ahora, sentado a la mesa de la cena, observaba a Carmen y Pablo riendo juntos mientras compartían historias del día. El calor de la casa parecía más intenso, y Javier no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado. Las sombras del pasado, que antes lo atormentaban, ahora parecían más distantes. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente que lo conectaba con las personas que amaba. Javier miraba a su hijo, ahora más seguro y feliz, y se daba cuenta de que los cambios en su propia vida también impactaron a Pablo. El niño se había vuelto más abierto y curioso, compartiendo sus pensamientos y sentimientos con facilidad. Javier recordó cómo, en un pasado no tan lejano, sentía que necesitaba proteger a su hijo de todo. Pero ahora, veía que esa protección debía incluir enseñarle a lidiar con los desafíos de la vida, a reconocer sus sentimientos y a valorar la comunicación. Carmen había florecido en su nueva etapa. Las sesiones de terapia la ayudaron a descubrir fuerzas que no sabía que poseía. Estaba más presente, más involucrada y más feliz. Javier admiraba el coraje de ella para enfrentar sus propios demonios y la forma en que lo apoyaba en su camino. Juntos, se convirtieron en una pareja más fuerte, más unida, y la intimidad que compartían era una prueba de ese crecimiento. La amistad que Javier formó en el grupo de apoyo también tuvo un impacto profundo en su vida. Se encontraba regularmente con personas que, al igual que él, enfrentaban sus propias batallas. Estas interacciones lo ayudaron a darse cuenta de que no estaba solo en sus luchas. Encontró consuelo y aliento en las historias de superación de otros, y, a su vez, comenzó a compartir sus experiencias. Esto no solo lo ayudó a sentirse más fuerte, sino también a inspirar a otros a hacer lo mismo. La empatía que desarrolló lo hizo ver la vida desde una nueva perspectiva. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, Javier se dio cuenta de que sus fallos no eran un signo de derrota, sino oportunidades de aprendizaje. Había caído, pero se había levantado, y ahora estaba decidido a seguir evolucionando. Había una belleza en el camino de reinicio, y sabía que cada pequeño paso lo llevaba a un lugar mejor. Comprendió que la vida no se trataba de la perfección, sino de la capacidad de levantarse y volver a intentarlo, incluso después de las caídas. El entendimiento de que el éxito ya no se mediría por bienes materiales, sino por relaciones significativas y momentos compartidos, transformó su visión del futuro. Javier comenzó a valorar las pequeñas cosas, un paseo por el parque, una cena en familia, un abrazo inesperado. Esas experiencias simples tenían más valor que cualquier logro financiero que pudiera alcanzar. Se sentía agradecido por cada día, por cada momento que pasaba con aquellos a quienes amaba. A medida que los meses se transformaban en años, Javier se encontró en un lugar de paz interior. Aprendió a vivir en armonía con sus emociones,
a aceptar sus vulnerabilidades y a entender que ellas no lo definen. También notó cómo este nuevo enfoque afectó su relación con las personas a su alrededor. Amigos y familiares comenzaron a abrirse más, a compartir sus propias luchas, y Javier se convirtió, de cierta manera, en un faro de esperanza para aquellos que necesitaban apoyo. La amistad que formó con los miembros del grupo de apoyo se convirtió en una parte vital de su vida. Juntos, crearon una red de apoyo, donde podían ser auténticos y vulnerables, sin miedo al juicio. Estas amistades inesperadas transformaron no solo la forma en que Javier veía a las personas, sino también cómo se veía a sí mismo. Aprendió que todos tienen sus batallas, y que la empatía y la comprensión son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. Javier estaba en paz consigo mismo y con su pasado. Sabía que la jornada nunca terminaría, pero ahora estaba preparado para enfrentar cada nuevo desafío con coraje y amor. Se convirtió en un hombre más fuerte, un padre más presente y un marido más amoroso. Las lecciones que aprendió a lo largo del camino lo acompañaron, y estaba decidido a seguir viviendo de acuerdo con los valores que ahora valoraba profundamente. Y así, en medio de risas, abrazos y amor, Javier encontró un nuevo significado para la vida. Comprendió que, aunque el futuro fuera incierto, había belleza en la jornada y fuerza en la unión. Finalmente se sentía libre, no solo de las cadenas del miedo, sino también de las limitaciones que antes lo aprisionaban. Con un corazón lleno de gratitud, estaba listo para abrazar lo que viniera, siempre rodeado de las personas que más amaba. Javier reflexionaba sobre su viaje mientras observaba a su familia reunida. Cada risa, cada mirada afectuosa, era un recordatorio de cuánto había cambiado. Recordaba tiempos difíciles, de las noches en que la ansiedad lo consumía, y del miedo que sentía al abrirse a aquellos que más amaba. Pero ahora, sentado a la mesa, tenía la certeza de que la vulnerabilidad que antes lo paralizaba se había convertido en su fuerza. Había aprendido que enfrentar los miedos era el primer paso para superarlos. Carmen, a su lado, lo miró y sonrió. ¿Recuerdas cómo todo comenzó?, preguntó ella, con un brillo en los ojos. ¿Era tan difícil para ti hablar sobre lo que sentías? Javier asintió, una risa nerviosa escapando de sus labios. Sí, tenía tanto miedo. Pero ahora veo que eso me impidió vivir plenamente. Te has convertido en una inspiración para todos nosotros, dijo Pablo, mirando a su padre. He aprendido a ser más abierto también. Ahora siento que puedo hablar sobre todo. Javier sintió su corazón calentarse con las palabras de su hijo. Se dio cuenta de que el coraje que había descubierto no solo lo había ayudado, sino que también había moldeado la vida de Pablo de una manera que nunca había imaginado. La transformación de Carmen era igualmente impresionante. Se había convertido en una mujer más fuerte, más segura de sí misma. Sabes, solía pensar que necesitaba ser perfecta, compartió ella. Pero ahora me doy cuenta de que la belleza está en ser auténtica. La vida está hecha de altibajos, y eso es normal. Javier sonrió, admirando el viaje de su esposa. Era un testimonio de cómo la vulnerabilidad podría abrir puertas a la fuerza y al amor. Javier pensó en las amistades que había cultivado en el grupo de apoyo. Esos encuentros se convirtieron en un espacio seguro, donde todos podían compartir sus historias sin miedo a ser juzgados. Recordó a un amigo que, tras meses de lucha, finalmente encontró el valor para abrirse sobre su propia batalla. No tienes idea de cómo tus palabras me tocaron, dijo el amigo, con lágrimas en los ojos. Me hizo sentir que no estoy solo. El viaje de Javier le enseñó que fallar no era el fin, sino un paso esencial para el crecimiento. Había caído varias veces, pero cada vez se levantó con una nueva perspectiva. Los fracasos son oportunidades de aprendizaje, solía decir a los miembros del grupo. Nos muestran lo que necesitamos mejorar y nos preparan para lo que está por venir. También descubrió que el verdadero éxito no se resumía a bienes materiales o logros profesionales. Lo que realmente importa son las relaciones que construimos y los momentos que compartimos, reflexionó en voz alta para su familia. Esos recuerdos son lo que nos define. Ahora valora cada pequeño momento, un paseo en el parque, un juego de mesa en familia, o incluso una simple cena juntos. Esos momentos se convirtieron en tesoros en su vida. Lo que antes parecía una montaña intranspondible ahora era un camino lleno de flores. Javier se dio cuenta de que el viaje nunca tendría un fin definitivo, pero estaba listo para enfrentar cada nuevo desafío con amor y coraje. Sabía que la vida no sería perfecta, pero estaba dispuesto a abrazar cada imperfección y aprender de ella. La vida es sobre lo que hacemos con las cartas que nos son dadas, les dijo a Carmen y Pablo. Y quiero hacerlo mejor con las mías. Con un corazón lleno de gratitud, Javier miró a su familia y sintió una profunda sensación de paz. Sabía que la vida aún traería desafíos, pero ahora tenía las herramientas y el apoyo necesarios para enfrentarlos.
Estoy tan feliz de que estemos juntos en este viaje, dijo, abrazando a los dos con fuerza. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Y así, con nuevas esperanzas y sueños, Javier estaba listo para lo que el futuro le deparaba. Comprendió la importancia de abrirse, de compartir sus luchas, y sobre todo, de amar y ser amado. La vida, con sus alegrías y tristezas, era un viaje rico y lleno de significado. Javier miró a la cámara y sonrió. Si estás enfrentando dificultades o te sientes perdido, recuerda que no estás solo. Comparte tus experiencias, busca apoyo y, sobre todo, abre tu corazón. La verdadera fuerza viene de dentro, y la vulnerabilidad puede ser la clave para una vida llena de amor y conexiones significativas. Vamos juntos a construir un mundo donde todos puedan sentirse seguros para ser quienes realmente son. Y con eso, invitó a todos a compartir sus propias historias y reflexiones en los comentarios. Vamos a crear una comunidad de apoyo y amor. Cada interacción ayuda a traer más contenido como este, así que no olvides dar me gusta y suscribirte. Juntos, podemos hacer la diferencia.